brille y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te saludamos ahí en la comodidad de tu casa, donde quiera que tú estés. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Testificamos de su grandeza y oramos a ese Dios fiel y verdadero que bendiga tu vida y tu casa. Él que hizo la oportunidad para que tú estés en comunicación con nosotros a través de este medio. Queremos que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que use la palabra para despertar lo dormido que hay en tu vida y para edificarte en todas las cosas. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en Marcos, en el capítulo 12. Comenzamos con el versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Que Dios nos bendiga hoy a través de la bendita palabra. Amén. Vamos a continuar con nuestro mensaje, el Shema o el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Sabemos que esta porción de la Escritura se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y que simplemente está repetido en el Nuevo con la connotación de la dispensación nueva, del nuevo pacto de la gracia del Señor. Hemos estudiado que este pasaje de la Escritura es la esencia misma de toda la revelación bíblica. Mateo dice en este mismo contexto, hablando de este mismo incidente, pero narrado por Mateo, que de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Hemos estudiado que esta palabra depende es que cuelga, es donde se sostiene toda la ley y todos los profetas. Ese énfasis no es una exageración, es una gran verdad. Este escriba, que era un experto en la escritura, expresó lo que era la interpretación hebrea, que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y es parte del contenido de esa revelación. Pero Dios nos ha enseñado que este pasaje, este mandamiento de Dios, porque es un mandamiento, Shema es oye Israel, y esa palabra está en imperativo, el verbo oye Israel. Dios está llamando, por eso le llama mandamiento, porque Dios está llamando a Israel que oiga. Oye Israel, escucha Israel, presta atención Israel.
Amén. Y Dios nos ha enseñado a través de la palabra por este mandamiento. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, que Él hizo todas las cosas tomándose a sí mismo. Así como tomó una costilla de Adán, una porción del cuerpo de Adán para hacer a Eva, para que Adán entienda, y como dijo después que despertó del sueño, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así Dios se tomó a sí mismo. No tomó una costilla, tomó su aliento, tomó su palabra, tomó su sabiduría, su ciencia, su poder, su perfección y todo lo suyo para crear todas las cosas, para él ser el todo y en todas las cosas, que toda su creación esté saturada, llena en esencia de todo lo que es Dios. Él hizo al hombre a su semejanza, Él plasmó en el hombre su imagen, y la imagen de Dios está en toda la creación. Por eso los cielos cuentan la gloria del Señor. Hoy voy a comunicar algo muy importante que creo que es lo que más revela la unicidad de nuestro Dios, o la unidad de nuestro Dios. Noten ustedes que en esta misma porción que estamos leyendo, que es una cita naturalmente de Deuteronomio capítulo 6, donde habla de la Shema o el Shema, este mandamiento. Fíjense ustedes que está presentado como un mandamiento porque está en la ley. Pero ya he dicho que es un mandamiento porque es un llamado a oír, un mandato a oír. ¿A oír qué? A oír que Dios es uno. Pero inmediatamente Dios le dice a Israel: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Inmediatamente dice: amarás al Señor tu Dios. Y dice, óigalo bien, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Noten el énfasis en la palabra todo o toda. Muy bien. ¿Por qué? Miren ustedes. Y lo que dice, y el segundo es semejante. Este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está en el Shema. Está en Levítico capítulo 19 versículo 18. Pero el Señor junta los dos mandamientos para hablar del amor. Y lo que sigue después de lo que hay que escuchar, que Dios es uno, es amar a Dios y amar al prójimo. Y noten ustedes la manera que lo dice. Miren ustedes la máxima expresión. Es como Juan 3:16, que si usted interpreta lo que Jesús quiso decir cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense el recurso que usó el Señor: de tal manera amó Dios al mundo. Un llamado a tratar de medir con asombro la grandeza de su amor, como Pablo habla de conocer las alturas y las profundidades y las longitudes del amor que excede a todo conocimiento. Es un llamado a mirar. Juan dice, ya que no lo podemos medir el amor, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mírenlo, ya que no lo pueden medir, mírenlo, fíjense en el amor con el cual nos ha amado el Padre. Asómbrense. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Dios amó a quienes no le amaban, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. El amor de Dios se manifestó no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo en rescate, para rescatarnos. No es una casualidad, es asunto de intención y de esencia, que después del llamado a escuchar, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, lo que sigue es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Porque Dios cuando nos creó, puso todo su corazón, toda su mente, toda su fuerza y toda su alma. En ti está todo el corazón de Dios, toda la mente de Dios, toda el alma de Dios y toda la fuerza de Dios. Amén.
Y en toda la creación está todo el corazón de Dios, todo el pensamiento de Dios, toda el alma de Dios, toda la intención de Dios, toda la fuerza de Dios, porque Dios no hace nada a medias. Dios entrega siempre total y absolutamente en todo lo que hace. En todo está la esencia de Dios. Dios no da su espíritu por medida, ni da nada por medida. Dios entrega totalmente. Y cuando amó, amó hasta el fin, hasta la médula, hasta los tuétanos, hasta donde termine el límite de la palabra. Así nos amó Dios. Y cuando dice, oye Israel, si usted puede mezclar, unir el pensamiento que Dios ha revelado de que Dios se plasmó, Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas, para él ser el que lo llena todo, para que toda la creación se distinga, porque tiene todo lo que se llama la gloria de Dios. Entonces te voy a decir una cosa. Si Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas, y Dios es amor, entonces no hay nada que revele más la unidad de Dios, que es el amor, que el amor. ¿Por qué? Porque si Dios se entregó a sí mismo para hacerlo todo, y Dios es amor, entonces todas sus cosas fueron hechas en amor, por amor. Y Dios, el amor, que es la esencia misma de Dios, porque Dios es amor. Y si todo lo que hay fue hecho de Dios, porque Dios se tomó a sí mismo, entonces, y el amor es todo lo que es Dios, entonces el amor está en todo lo que es la creación de Dios. Den un aplauso al Señor. El amor revela como nada que Dios es uno, y que todas las cosas y todas las criaturas de su reino son una con Él. Por eso en el Shema lo que sigue es: amarás al Señor tu Dios. Solamente a través de la óptica del amor se entiende el Shema. Solamente a través del lente del amor, de la visión del amor, se puede entender que Dios es uno. De la única manera. Póngase usted los espejuelos del amor y podrá saber que Dios es uno. Y usted verá cuánto revela el amor de que Dios es uno. Por eso ahí dice que para tú entender que Dios es uno, entonces el mandamiento es: oye que Dios es uno y ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, porque eso es lo que revela la esencia de Dios, porque Dios es amor. No hay nada que defina la naturaleza de Dios como el amor. Dios es espíritu, Dios es amor. Y el fruto del espíritu es el amor. Diga: Dios es espíritu, Dios es amor, porque el fruto del espíritu es el amor. Den un aplauso ahora al Señor. Amén. Y yo quiero que estudiemos un poquito. Venga conmigo a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Comencemos con el versículo 7 en adelante. ¿Lo tienen? Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿A quién pertenece el amor? El amor es de Dios. Ese verbo, el verbo ser ahí, hablando de procedencia, el amor procede de Dios. No hay otra fuente. El amor nace en Dios. El amor se origina en Dios.
El origen del amor es Dios. La fuente del amor es Dios. La esencia del amor es Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Vamos a pararnos ahí. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Dios es amor. En Cristo Jesús nosotros hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. ¿Nacer de qué? Nacer del Espíritu. Así como hablamos de Jesús la última vez, recuerdan ustedes que Jesús nació del Espíritu. El Espíritu del Señor vino sobre María a su vientre, y lo que nació fue el Santo de Dios. Y hablamos de Jesús como el hombre espiritual que nació en el Espíritu, creció en el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu, hizo los milagros por el Espíritu, se entregó en la cruz por el Espíritu, resucitó por el Espíritu y ascendió por el Espíritu, y fue declarado Hijo de Dios con potencia por el Espíritu, según Romanos 1:4. Jesús es el hombre del Espíritu. Nosotros hemos nacido de Jesús. Amén. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es. En Adán nacimos de la carne, somos carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Entonces, la Biblia llama el nacer del Espíritu nacer de Dios. ¿Nacer de qué? Nacer de Dios. Por eso habla de nacer de Dios. Nacer de Dios. Nacimos de la carne, somos carne, porque procedemos de Adán. Pero si hemos nacido de Dios, Dios es espíritu. Entonces somos un espíritu con Él. Y el que es nacido del Espíritu, espíritu es. El que se une con el Señor, y uno se une al Señor naciendo de Dios, es uno con el Señor. Amén. Entonces, si Dios es amor y yo nací de Dios, entonces yo soy amor. Que yo dije, si yo nací de Dios y Dios es amor, entonces yo soy amor. Si Dios es uno, entonces yo soy uno. Y todo lo que es uno con Dios es uno conmigo, porque yo nací de la fuente de Dios. Yo nací de la imagen de Dios, de la semejanza de Dios, de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios, porque Dios es espíritu, pero Dios es amor. Por eso dice aquí que todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede amar si no es nacido de Dios. Yo estoy hablando del amor ágape, el amor de Dios. No el amor de la amistad, el filial o el eros, erótico. No, estoy hablando del amor ágape, el amor de Dios, el amor perfecto. Si yo nací de Dios, diga, si yo nací de Dios y Dios es espíritu, yo soy un espíritu con Él. Si yo nací de Dios y Dios es amor, entonces yo amo, porque todo aquel que es nacido de Dios ama. Den un aplauso al Señor. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Acuérdense que conocer en la Biblia no es tener información acerca de Dios, es ser uno con Dios. La palabra conocer en la Biblia tiene la connotación de llegar a ser uno con Dios. Y dice la Biblia, y conoció Adán a su mujer. Se hizo uno con ella, dice la Biblia. Y conoció. La palabra que usa Génesis también es entrar. Y entró Jacob a Lea. En la antigua versión dice entró. Ahora lo ponen de otra manera. Un eufemismo. Es algo que es difícil de decirse con palabras que no sea ofensiva. Pero penetrar. Y habla de la penetración sexual. Esa es la idea. Y dice la Biblia que el que se une con una mujer llega a ser uno con ella. Y ahí dice Pablo que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Esa es la idea de Pablo cuando habla en contra de la fornicación.
hablando a los corintios, que el que se une con una ramera, en ese coito, relación sexual, en esa penetración, llega a ser uno, porque entró a ella. Así pasa con el que se entra al Señor y el Señor le entra a él. Llega a ser uno con el Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo nací de Dios, yo nací en el amor. Yo conozco a Dios, yo he penetrado en Dios y Dios ha penetrado en mí. No vivo yo, vive Él en mí. Yo desaparecí para que aparezca Él. Él me absorbió y me absorbió. He sido absorbido por Dios. He llegado a ser uno con Dios. Porque conocerlo y llegar a ser uno con Él. Él entra a mí, yo entro a Él. Eso es lo que enseña toda la Escritura. Y Juan lo dice con palabras muy sencillas, pero profundas. Escuchen ahora lo mismo dicho negativamente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es esencia, es del verbo ser. Dios es amor. El fruto del Espíritu es el amor. Y Dios es Espíritu y su fruto es el amor. Por eso el que no ama, Dios no ha entrado a él, ni él ha entrado a Dios, ni ha llegado a ser uno con Dios. Si eso es verdad, ¿cuántos creen que eso es verdad? Amén. Diga, ay de mí. Porque la verdad que cuando nos sentamos aquí aplaudimos, saltamos, brincamos, pero cuando tenemos la oportunidad de manifestar lo que somos, actuamos como que no somos. El amor es todo lo que es Dios. Por eso cuando habla del fruto, él dice, el fruto del Espíritu es amor. Y después sigue gozo, paz. Cuando dice gozo, significa el amor feliz. Cuando dice paciencia, es el amor soportando. Cuando dice fe, es el amor creyendo. Cuando dice templanza, es el amor con dominio propio. Pero al final de cuentas, todo lo de Dios es amor. Cuando dice Dios es santo, usted está diciendo el amor puro. Justicia, el amor siendo justo. Si el Shema es un mandamiento para yo oír, significa que como Israel no estamos escuchando que Dios es uno. Porque ese hermano que está al lado tuyo procede de Dios. Es un pedazo de Dios. Como tú eres un pedazo de Dios. Y si eres un pedazo de Dios y tú eres un pedazo de Dios, entonces ambos son pedazos de Dios. Y juntos son esencia de Dios. Amén. Es lo que Pablo dice del matrimonio. Nadie aborrece a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. Cuando tú hieres a un hermano, estás directamente golpeando a Jesús y golpeándote a ti mismo. Nos podemos jactar, como dice Pablo en 1 Corintios. Más adelante vamos a ver cuando analicemos la definición de amor, para que vean ustedes que es lo mismo. Muy bien. El amor es espíritu,
Porque el amor es el fruto del Espíritu y Dios es Espíritu. Dice versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe lo que significa aquí? ¿Por qué dice a Dios nadie le ha visto jamás? Eso lo dice en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Pero si nos amamos, Él permanece en nosotros. En otras palabras, ¿recuerdan ustedes los mensajes como viendo al invisible aplicado a la fe? Y yo les dije a ustedes lo que significa ver a Dios. Y hablamos de Moisés, que se mantuvo como viendo al invisible, y estudiamos la vida de Moisés. Y en toda la vida de Moisés, Moisés no vio un invisible, vio un Dios que hablaba desde el monte, que hacía milagros, que hacía maravillas, y que hablaba con Dios cara a cara. Y yo les dije, no era invisible, que en hecho que no lo veía. No. La palabra invisible tiene otra connotación. Porque si alguien es invisible, usted no lo puede ver con estos ojos. Tiene que verlo con los ojos espirituales. Y los ojos espirituales es la fe, que es la certeza de lo que no se ve. Los ojos espirituales es una capacidad. Solamente ojos espirituales tienen los que son nacidos del Espíritu. Porque el que no nació del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. ¿Por qué no puede ver? Porque no ha entrado todavía a este mundo. Usted desde que nació pudo ver este mundo. Yo tengo 59 años. Hace 65 años atrás yo no había entrado a este mundo. Yo no sabía nada de este mundo. Pero después que entré lo sé todo. Por lo menos en mi experiencia personal. Así pasa. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, a Dios nadie le ha visto. Pero cuando nos amamos, se ve Dios en nosotros. Usted quiere ver a Dios como en un trono sentado, como los dioses griegos, que usted lo ve impresionante. Y es impresionante como los griegos describían a sus dioses gigantes, grandes, naturalmente en formas humanas, o en forma humana, pero así. Pero nuestro Dios es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. Amén. En otras palabras, si Dios quisiera meterse en el tiempo y en el espacio, en la materia, no pudiera. Porque los cielos no le pueden contener. Dios lo que hace es que toma una semejanza de algo para manifestarse a nosotros. Pero si Dios se metiera, si saliera del mundo espiritual a la dimensión natural, no pudiera. Es imposible, no puede. Por eso que los cielos de los cielos no le pueden contener. Él no puede entrar. Entonces la palabra, y si Él no puede entrar, usted no lo puede ver. Y de la única manera que usted lo ve es cuando usted ve su carácter. Porque Dios es espíritu. A Dios no se le ve tangiblemente, no se le ve como materia, porque Dios no es materia, Dios es espíritu. A Dios se le ve por su naturaleza, y el amor es su naturaleza. Por eso el que ama ve a Dios, aunque no ha visto a Dios físicamente. Y por eso a Dios nadie le ha visto jamás. Pero si usted ama, Dios, no solamente usted ha visto a Dios, sino que la gente va a ver a Dios en usted. En esto conocerán los hombres que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Amén. 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 Hay quienes quieren manifestar a Dios a través de milagros. Y puede ser que Dios se manifieste a través de un milagro. Pero como el diablo también hace señales,
entonces usted se puede confundir. Hay quienes ven a Dios en las profecías, pero el diablo también profetiza. En lo único que el diablo no puede confundirse con Dios es en el amor, porque Él es odio y no puede ser amor, porque no hay amor en Él. Eso no se puede simular. Eso es esencia de Dios. Usted puede, como dice Pablo, tener todos los dones, profecías, y tener toda la ciencia y traspasar los montes y ser un mártir y entregar su cuerpo para ser quemado. Si usted no ama, usted ni ha visto a Dios, ni se parece a Dios, no tiene nada de Dios. Pero si usted ama, aunque usted no sale en una cucaracha, usted sigue siendo esencia de Dios. Amén. Amén. Porque Dios es amor. Fíjense, no solamente Dios permanece en nosotros, sino que el amor es perfeccionado en nosotros. ¿Usted entendió eso? Dios es por naturaleza amor. Él nos engendró en amor. Si Dios es amor y nosotros hemos nacido de Dios, entonces nosotros somos amor. El que se une con el Señor es un espíritu con Él. El que nace del Espíritu es un espíritu con Él. El fruto del Espíritu es el amor. La naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios en nosotros es amor. Cuando nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y somos perfeccionados en Dios. El invisible se hace visible cuando amamos. No hay nada que proyecte, que deje ver la imagen de Dios que cuando un cristiano ama. Vengan conmigo a Juan capítulo 14. Juan 14, según se cree, fue un mensaje que Jesús expuso a los suyos en el aposento alto, en la intimidad, el día que fue entregado. Y miren lo que dice el versículo 15, 14, 15. Fíjense, mis hermanos, el contexto aquí, para que entiendan. Versículo, para que podamos leer. Dice versículo 6 para que entendamos. El 5 dice: y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocierais. Oigan bien. Si me conocierais, ¿saben lo que es conocer, no? Hacerse uno, fusionarse con Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque el que es nacido de Dios puede ver a Dios. Si ama, si practica la vida del Espíritu y el fruto del Espíritu, que es el amor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Casi no estaba pidiendo nada. Muéstranos al Padre y nos basta. Se acabó. Queremos más con enseñanza. Es que Tomás era bien práctico, era bien pragmático. Si no metiera mi mano en su costado, no creeré. Tremendo el hombre.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto es sencillo pero profundo. Jesús está diciendo: yo vivo como vive el Padre. Yo soy amor como el Padre es amor. Yo soy espíritu como el Padre es espíritu. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Yo soy la imagen del Padre. Si tú me ves a mí, tú has visto al Padre. Y no significa que Jesús era el mismo Padre, sino que era uno con el Padre. El 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Noten ustedes, acuérdense de que estamos estudiando el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús tiene una sola palabra, la del Padre. Hace una sola obra, la del Padre. Tiene una sola imagen, la del Padre. Tiene una misma naturaleza, la del Padre. Por eso yo y el Padre una sola cosa somos. Creedme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí, porque Dios es uno. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiéramos al Padre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Escuchen ahora: si me amáis, guardad mis mandamientos. Acuérdense que el Shema es un mandamiento y después nos llama a obedecer el gran mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el alma, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Escuchen: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire que el Espíritu Santo dice que el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. Note el énfasis en la palabra ver. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora dice que el mundo no puede recibir al Espíritu porque no le ve ni le conoce. Nosotros le vemos y le conocemos. Acuérdense que conocerlo es ser uno con Él, y verlo es permanecer en Él y es manifestar lo mismo que Él manifiesta a través del amor. Porque dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Entendieron eso? En aquel día, después de la resurrección, que los ojos se abran. Ojalá que los nuestros estén abiertos, porque ya Cristo resucitó y estamos en la era del Espíritu. En aquel día, cuando usted nazca de nuevo, vosotros conoceréis que yo estoy, dice, que yo estoy en mi Padre. Es adentro de mi Padre. Y vosotros estáis dentro de mí, y yo estoy dentro de vosotros. Es a conocer, estar adentro, penetrar, ser uno. El que tiene mis mandamientos. ¿Por qué Dios insiste tanto en que hagamos su voluntad, en que obedezcamos?
¿Por qué hay tanto énfasis en el mandamiento? Y fue lo que Israel no entendió. Todos nosotros miramos el mandamiento como algo tedioso, como un mandato, como una carga. Por eso Juan, cuando habla del amor, dice que el mandamiento de Dios no es gravoso. Porque para nosotros, como para Israel, cuando usted no tiene corazón, que le estén dando mandamientos, a usted lo incomoda. Como dice el proverbio, que el consejo molesta a aquel que ha dejado el camino. Entonces usted ve el mandamiento como una molestia, pero cuando usted ve el mandamiento desde la óptica del Shema, por eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque cuando usted obedece, usted quiere ser como Dios. Porque lo que Dios manda como mandamiento es ser como Él. Dios te manda a amar porque Dios es amor. Dios te manda a ser justo porque Dios es justo. Dios te manda a ser santo porque Dios es santo. Dios te manda a perdonar porque Él perdona. Dios te manda a ser bueno porque Dios es bueno. El mandamiento para que tú seas como Él. Y solamente obedeciendo llegamos a ser uno con Él. ¿Y por qué es importante el mandamiento? Porque el pecado entró y nos quitó la imagen y nos separó de Dios. Y Cristo vino a unirnos con Dios. Por eso vino y nos hizo uno con Él en el Espíritu. Entonces el cristiano maduro no ve el mandamiento como una carga, como que me están incomodando la vida, sino que Dios quiere que yo sea como Él. Y por eso insiste que yo obedezca el mandamiento, porque siguiendo el mandamiento sigo el camino, sigo la verdad, sigo la vida y llego a ser uno con Dios. Me meto en Dios, Dios se mete en mí. Entonces por eso Dios apela y dice: si tú me amas, entonces guarda mis mandamientos. Porque el mandamiento es el carácter de Dios. Dios no te manda a hacer nada que Él no sea. Él quiere que tú seas como Él. Por eso te da mandamiento. Por eso el Shema es un mandamiento. Relacionen unidad, amor, mandamiento. Diga conmigo: unidad, amor, mandamiento. Las tres cosas son una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es uno y Dios es amor. Y Dios hizo todo con amor, en amor y para amor. Y Dios es espíritu y el fruto del espíritu es el amor. Y el mandamiento es un llamado a amar y a ser como Él, para llegar a ser uno como Él, porque éramos uno con Él, pero el pecado nos separó de Él. Cristo vino a unirnos a Él. ¿Lo está entendiendo? Ahora mire el mandamiento desde la óptica del Shema. Mire el amor desde la óptica del Shema. Mire la unidad desde la óptica del Shema. Y usted va a salir del mundo de la niñez, de la inmadurez, de la incapacidad. Por eso dice que el espíritu a la verdad está presto. La carne es débil, pero el espíritu está ¿qué? Presto. ¿Presto a qué? Presto a la voluntad de Dios, presto a lo espiritual. Pero la carne no. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Amén. Tremenda pregunta de Felipito. Ay, Señor, tráeme al Padre para yo entender. No, ama y ya viste a Dios. No tiene que traértelo acá. Ama y Dios está contigo. Y Dios permanece y Dios es perfeccionado en ti. Escuchen. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo me voy a manifestar? A través del amor. Dios siempre me ha dicho que en las enseñanzas de Jesús sencillas, que nos las sabemos de memoria, están los grandes misterios de la revelación de Dios y de su reino.
Pero como Jesús fue tan sencillo y lo puso en esa dimensión que hasta un bebé lo puede entender, nosotros nos hemos confundido. Pero aquí están los grandes misterios profundos de Dios. Y ojalá que Dios abra los ojos del entendimiento. Y no del entendimiento, sino que nazca en nosotros un ardiente deseo de vivir a Dios y ser Dios. Porque ese es el llamado que Dios nos ha dado, a ser como Él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el tabernáculo apetecido y deseado por el Padre para morar? ¿Cuál es el templo que está acondicionado para la morada de Dios en el Espíritu? Es el templo que ama. Si tú quieres que Dios more en ti, entonces ama. Porque Dios mora donde hay amor. Dios se manifiesta donde hay amor. Dios hace morada donde hay amor. Dios es conocido donde hay amor. Dios es visto donde hay amor. Dios es identificado donde hay amor. Solamente hay unidad cuando hay amor. Ya lo verán cuando llegue el momento de entenderlo. El 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nada es mío, todo del Padre. Yo simplemente he venido a manifestar al Padre, a dejar ver al Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado. Es lo que está haciendo el Señor esta noche con nosotros. Den un aplauso al Señor. Amén. El amor nos revela, nos hace ver a Dios, porque Dios es amor. El amor nos lleva a obedecerle. El obedecerle es la señal visible de que le amamos y le conocemos y le hemos visto. ¿Qué yo dije? Todo eso que hemos dicho te lo voy a resumir así. El amor nos revela, o sea, nos hace ver a Dios, porque Dios es amor. El amor nos lleva a obedecerle, y el obedecerle es la señal visible de que le amamos y le conocemos y le hemos visto. Te voy a dar un adelanto para la próxima semana. El primer mandamiento del Shema es: oye. El segundo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Ah? Pero cuando habla del prójimo, dice: ámalo como a ti mismo. ¿Tú sabes por qué te dice que lo ames como a ti mismo? Porque Él y tú son una sola cosa. A que tú nunca habías escuchado eso, ¿verdad que no? Yo tampoco. Porque yo nunca lo hubiera entendido si no lo veo en el contexto. Fíjense, el Shema es: oye que Dios es uno. Entonces, lo que tú tienes que escuchar es que si Él es uno y Él es amor, entonces ámalo
Porque todo, Él puso su esencia de su amor en todo lo que hizo. Y tú eres el fruto de su amor. Entonces ámalo con todo tu corazón, con toda la mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Porque Él lo puso todo para crear en amor todas las cosas. Entonces dice, a tu prójimo ámalo como a ti mismo. En último análisis está diciendo lo mismo. Porque tu hermano eres tú mismo. Tu hermano eres tú mismo. Y para que vean que eso es verdad, vengan conmigo a Efesios. Efesios 5, ¿ya lo tienen? Versículo 22. Dicen ustedes, miren el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Está hablando del matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué dice como a sus mismos cuerpos? A ver si. No, ¿por qué dice a los maridos que amen a sus mujeres como sus propios cuerpos? ¿Por qué? ¿Y por qué son uno? Porque la mujer en Génesis sale del varón. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así como la iglesia salió del costado del cuerpo de Cristo, por eso se llama el cuerpo de Cristo. Es lo que quiere decir. Así la mujer procede del varón y salió del varón. Y como salió del varón, cuando el varón ama su costilla, está amando todo su cuerpo, que es el mismo. ¿Me está entendiendo? Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, ¿por qué dice el que ama a su mujer a sí mismo se ama? Porque la mujer nació del varón. Cuando el varón ama a su mujer, se está amando a sí mismo. Porque la mujer procede del varón, salió del costado del varón. Cuando Cristo ama a la iglesia, fue porque salió del costado de Él. Cuando la iglesia ama a Cristo, es porque es parte de Cristo. Y cuando usted ama a su hermano, ámelo porque Él es uno con usted. Ame a su prójimo como a usted mismo, porque Él es como usted mismo. Pero si no ama a Dios, ¿puede amar usted a su esposa? ¿Puede amar usted a su hermano peor? Si a la que duerme con usted, que le cocina, le plancha, le ama, le mima y le da todo, usted la maltrata y no la quiere y la menosprecia y solamente la busca cuando la necesita. Y le dice mi reina y le rompe el ojo. Mi reina, ¡pum! Mi reina. ¿Qué reina? ¿Qué corona? Le da usted a su reina golpes, maltratos. Ahora, ¿usted está entendiendo lo que estoy enseñando? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando amo al prójimo me estoy amando a mí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque la mujer es parte de lo que yo soy. El que ama a Dios se está amando a sí mismo. Porque yo procedo de Dios. Y cuando Dios te ama a ti, se está amando a Él mismo. ¿Qué yo dije? Por eso, cuando tú te perdiste, mandó la parte más importante de Él, Jesús, su corazón, a salvar lo que se había perdido. Para llevarte otra vez y tú seas uno con Él. De tal manera te amó que salió a buscar la porción que eres tú perdida para volver a anexarla a su cuerpo, a su esencia, a Él mismo. Ahora usted va a entender eso cuando lo estudiemos la próxima semana. Cuando Jesús dijo, estuve en la cárcel y me visitasteis desnudo y me cubriste. Enfermo, estuviste conmigo.
hambriento y me diste de comer. Y diremos: Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos enfermos, desnudo y te cubrimos, hambriento y te dimos de comer? Por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Por qué cuando yo le hago un bien a alguien se lo estoy haciendo a Cristo? Porque Cristo y Él son uno, y yo y Cristo somos uno. Ahora, usted no está entendiendo. Usted no está entendiendo. Mire el Shema. No hay nada que revele más la unidad de Dios que el amor. Todo lo que usted hace a otro, a su hermano, se lo está haciendo a sí mismo y se lo está haciendo a Cristo. Porque Cristo y el hermano son uno, y usted con el hermano y Cristo son uno. Eso no es una linda revelación para que usted escuche este cassette muchas veces, sino para que usted comience a mirar a sus hermanos de una manera distinta. Nos vamos a meter en la dimensión los unos y los otros. Estamos amados los unos a los otros. Pero deje que comencemos con los unos y los otros, los unos y los otros, los unos y los otros. Porque en el cielo es los unos y los otros, los unos y los otros. Prefiéranse en honra los unos y los otros. Restauren los unos a los otros. Salúdense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. En el cielo todos los unos y los otros. Y el que no se mete en los unos y los otros, hay que mandarlo al infierno. Pero no porque se va a perder, ya Cristo murió por usted, sino porque usted está viviendo el infierno, no el cielo. Es que estoy enojado con el hermano. Mire lo que me hizo caer la libreta. La pregunta es: ¿no estaba Dios molesto con usted? Ofendido, y mandó a Cristo a morir por usted en la cruz del Calvario. Escúchalo. Por cuanto lo hicisteis a mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Oremos. Yo oro por ti con todo mi corazón, solemnemente en Cristo Jesús. Oro por tu vida. Yo oro al Señor, espero que la palabra haya tocado tu corazón, haya despertado en ti hambre y sed de Dios, deseo de ser como Dios, de reflejar a Cristo en tu vida, deseo de vivir la esencia del Shema, de oír, de escuchar, de ver a Dios a través del amor. Que Dios se revele a ti y que tú puedas manifestar a Dios amando a aquellos que Dios ama y aún aquellos que no aman a Dios, porque Dios nos ama a todos, porque Dios es amor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.